Me llamo Emma y, a mis 33 años, me encuentro profundamente absorbida en mi trabajo de oficina. Últimamente, he estado observando cómo todos mis amigos se casan uno tras otro, y con cada boda viene el costo adicional de los regalos, que ha comenzado a acumularse. Ver a tantos amigos unir sus vidas me hizo sentir una creciente presión por encontrar una pareja, así que decidí sumergirme más activamente en el mundo de las citas. Emma, ¿cuándo me vas a dar nietos? Mi papá, Paul, nunca dejaba de hacerme esta pregunta cada vez que lo visitaba. Siempre me dejaba incómoda, y con el tiempo, me di cuenta de que visitaba a casa cada vez menos. Después de perder a mi mamá a una edad temprana, fui criada por mi papá, mi hermano y mis abuelos. Mi hermano se casó joven y se estableció cerca de nuestra casa de infancia, donde ahora vive con su esposa y sus 3 hijas, mis maravillosas sobrinas. A pesar de esto, mi papá y yo solíamos debatir si tener sobrinas era suficiente para satisfacer mi deseo de familia. Entonces, la tragedia golpeó. Mi papá tuvo un terrible accidente automovilístico y, cuando llegué al hospital, estaba en estado crítico. Falleció tranquilamente con mi hermano y su familia a mi lado. Papá, quería que conocieras a alguien, le susurré. Recientemente me había comprometido con Jack, un hombre que un amigo me había presentado, y él acababa de proponerme matrimonio. Jack tenía un lado un poco ostentoso, pero era genuinamente bondadoso. Con ambos padres fallecidos y mi hermano consumido por su propia familia, me quedé con una abrumadora sensación de soledad. Después del funeral, me senté en casa, acariciando a mi gata, Kelly, y murmuré, está tan callado ahora, ¿verdad, Jack? Al ver lo destrozada que estaba, tomó mi mano y dijo suavemente, Emma, no estás sola, ahora eres parte de mi familia. Su amabilidad me conmovió, y él frecuentemente se preocupaba por mí, dándome esperanza de que la felicidad aún estaba al alcance. Pero la vida tenía más sorpresas reservadas. Cuando Jack me invitó por primera vez a una reunión en casa de su familia, esperaba un encuentro tranquilo con solo sus padres. En cambio, entré en un hogar bullicioso lleno de gente, lo que me hizo sentir tanto ansiosa como curiosa sobre los nuevos comienzos que insinuaba. Allí conocí a la madre enérgica y extrovertida de Jack, Samantha, y me presentaron a su familia extendida, incluidos sus suegros, abuelos por parte de madrastra, su hermano Henry, la esposa de Henry, Amy, y sus 2 hijos, Brian y Mason. La casa estaba llena de energía, un marcado contraste con la vida tranquila que había estado llevando, y por primera vez en mucho tiempo, me encontré rodeada de un nuevo tipo de familia. Encantada de conocerlos a todos, saludé al grupo, todavía ajustándome a la inmensidad de la familia de Jack. La casa, una creación acogedora pero envejecida del padre de Jack, Billy, tenía una atmósfera acogedora que gradualmente calmó mis nervios. En el camino de regreso, no pude evitar comentar sobre la gran reunión. La Navidad o el Día de Acción de Gracias deben ser un gran evento, comenté. Jack se rió, siempre está lleno. ¿Puedes creer que viven así todos los días? Me sorprendió enterarme de que esto no era solo un arreglo para ocasiones familiares. 10 personas vivían en esa casa todos los días. ¡Wow!, murmuré, todavía procesando la realidad. Jack explicó que originalmente solo se suponía que sus suegros y abuelos por parte de madrastra vivieran allí, pero su hermano Henry, quien tenía problemas para mantener un empleo, se mudó con Amy y sus hijos sin mucha discusión. Henry probablemente se mudará una vez que encuentre trabajo, dijo Jack riendo, aunque percibí que era más un deseo que un plan realista. En ese momento, pensé que estos eran solo obstáculos familiares temporales. Después de que Jack y yo nos casamos, nos asentamos en una vida más tranquila y privada en nuestra propia casa. Solo nosotros 2 y nuestra gata, Kelly. Jack era hábil en la casa, y Kelly disfrutaba de nuestro pequeño mundo pacífico. Mientras tanto, Henry y su familia continuaron viviendo en la casa familiar cada vez más abarrotada, con las paredes cubiertas de las obras de arte de los niños. Samantha, siempre alegre, bromeaba diciendo que había dejado de intentar mantener las paredes limpias. Amy, que era cercana a mi edad, siempre parecía exhausta pero se mantenía optimista. Rápidamente nos hicimos amigas. Durante nuestras visitas a la familia de Jack, noté que a menudo éramos Amy y yo las que corríamos de un lado a otro. Oye, Amy, apúrate, Emma, no te quedes ahí parada. Nos quedamos sin cerveza, alguien gritaba, y nos poníamos en acción. Sentía que siempre éramos las que nos movíamos, mientras que los demás se sentaban cómodamente. Comencé a preguntarme si esto también se convertiría en mi futuro. La idea de que Amy soportara esta rutina diaria era abrumadora. A pesar de su agotamiento, Amy trabajaba a tiempo completo para mantener a su familia mientras Henry seguía desempleado.
Ver la resiliencia de Amy me hizo reflexionar sobre el equilibrio en mi propia vida con Jack. Apreciaba nuestro hogar más tranquilo, pero al ver cuánto soportaba a Amy, no podía evitar sentir una mezcla de admiración y preocupación. Después de observar las luchas de Amy durante un tiempo, finalmente reuní el valor para preguntarle, ¿has pensado en dejarlo? Ella suspiró profundamente. Lo he hecho. Es difícil, tenemos hijos. Y él solía ser amable. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la complejidad de su situación. Aunque veía poco bien en Henry, no podía evitar admirar la fortaleza de Amy para soportarlo día tras día. Cuando Jack propuso la idea de construir nuestra propia casa, sentí una oleada de emoción mezclada con sorpresa. Siempre había albergado un sueño secreto de vivir en una encantadora casa de cuento, completa con un perro blanco jugando en el jardín, pero nunca había compartido esta visión con nadie. Cuando finalmente se lo revelé a Jack, su respuesta entusiasta, «Eso suena genial», me llenó de alegría. Pasamos innumerables fines de semana recorriendo casas modelo y seleccionando a un constructor. Y un año después, nuestra casa soñada finalmente se completó. Necesitamos mantenernos al día con la hipoteca, me recordó Jack un día. Absolutamente, respondí, mi sonrisa reflejando el orgullo y la alegría de nuestro nuevo comienzo. Nuestro primer fin de semana en la nueva casa estuvo marcado por una celebración de inauguración con la familia de Jack. Aquí, Wayne, dales el regalo. Estamos entrando. Oh, qué casa tan hermosa, exclamó Samantha. Su actitud alegre hacía parecer que se sentía como en casa. Logré una sonrisa educada mientras Wayne me entregaba 3 latas de cerveza, que parecían recogidas a toda prisa. Durante la fiesta, Henry entró en nuestro dormitorio, declarando, «Esta cama es tan cómoda», antes de saltar sobre ella con los niños a cuestas. Su emoción alcanzó su punto máximo cuando vieron a nuestra gata. «Kelly, mira, hay un gato», gritaron, persiguiéndola hasta que ella, abrumada por el alboroto, buscó refugio en la esquina más alejada de la habitación. «Pobre Kelly», pensé, sintiendo un aprecio por su angustia. A medida que la fiesta continuaba, noté que Jack y Henry estaban completamente inmersos en las festividades, riendo y charlando sin preocupaciones. Mientras tanto, Amy se acercó a mí con una expresión de disculpa. «Samantha quiere aperitivos pronto. ¿Puedo usar tu cocina?» Y lamento haber asustado a Kelly, dijo. Al observarla, no pude evitar preguntarme cómo alguien tan considerada como Amy podía quedarse con Henry. Sentí un afecto fraternal por ella y la tranquilicé. «Me encargaré de ello. Amy, tú solo relájate». Sin embargo, ella insistió en ayudar con la cocina mientras mantenía un ojo en los niños. En marcado contraste, los abuelos por parte de madrastra eran una presencia silenciosa en el caos, casi como estatuas. Rara vez hablaban, excepto por un comentario ocasional como, «bonita casa, ¿verdad, Billy?», a lo que Billy respondía con un disculpable, «Sí, lo siento, perdón por el ruido». Era evidente que, en medio de los alegres suegros, los abuelos por parte de madrastra ofrecían un equilibrio tranquilo. A medida que pasaban los fines de semana, la familia de Jack comenzó a visitarnos casi todos los fines de semana. Sus ruidosas fiestas se extendían hasta tarde en la noche. La casa que antes se sentía como nuestro santuario comenzó a parecerse a la abarrotada casa familiar en la que Jack había crecido. Cada reunión ruidosa difuminaba las líneas entre la soledad y el bullicio familiar, y cada vez más deseaba esos momentos tranquilos en los que todo era sereno y sencillo. A pesar de que disfrutaba de la compañía de la familia de Jack, comenzaba a preguntarme si alguna vez tendríamos la paz que deseábamos. Un día, después de una celebración particularmente ruidosa, me encontré en el balcón, disfrutando del fresco aire nocturno, mientras miraba hacia el cielo. Jack salió detrás de mí, rodeándome con su brazo. «¿Pensando en algo?», me preguntó. «Solo en cuanto me gustan las fiestas, pero a veces anhelo la tranquilidad», le confesé. Su expresión cambió a una de comprensión, y asintió lentamente. «Tal vez podríamos tener algunas noches de cita, solo nosotros dos, así que puedes recuperar tu equilibrio». 2. Una noche, sintiéndome mal y sin poder cocinar, le pedí a Jack que recogiera algo de cena. Regresó con hamburguesas. «No puedo comer esto ahora», dije débilmente. En lugar de entender mi situación, Jack respondió, «Necesitas comer para mejorar, Emma». Si hubiera tenido la fuerza para comer una hamburguesa, no habría pedido ayuda. Pensé en silencio, recordando una vez en que Jack estuvo enfermo. En ese entonces, le había ofrecido en broma una hamburguesa, y él había respondido con ira, llamándolo ridículo. Este intercambio dejó claro que su familia a menudo actuaba egoístamente y carecía de empatía.
Me encontraba deseando que tuvieran una lección de vida. Una sonrisa cruzó mi rostro mientras pensaba, disfruten de su libertad mientras puedan. Obtendrán lo que merecen. Unos días después, mientras me preparaba para un viaje de negocios, anuncié mi partida a Jack con un alegre, me voy. Él respondió con un tono sarcástico, Amy también estuvo fuera por trabajo. ¿Es hoy tu viaje? ¡Qué coincidencia! Su tono se sintió burlón e inquietante. Mientras estuve fuera, los días pasaron volando hasta que recibí noticias de un tifón que se acercaba. Preocupada, contacté a Jack para comprobar la situación. Estamos bien, pero la casa familiar tiene algunas filtraciones serias, informó. No me sorprendió, dada la condición de la casa. Al regresar, caminé desde la parada del autobús. Los sonidos de risas y ruido resonaban en el vecindario. Sonaba como una gran reunión, tal vez una barbacoa. Curiosa y un poco alarmada, me acerqué a nuestro hogar. El ruido crecía a medida que abría la puerta con cautela, y lo que me recibió fue un caos, bolsas apiladas en la entrada, grafitis en las paredes y un Jack ebrio balbuceando, «Hola Emma, bienvenida de nuevo». La sala de estar era una zona de desastre, con suegros ebrios esparcidos por los muebles y Henry descansando mientras Amy, siempre la cuidadora, corría por la cocina. Los abuelos por parte de padre se sentaban tranquilos en medio del caos, pareciendo completamente fuera de lugar en la ruidosa y descontrolada reunión. Era dolorosamente claro que los límites de nuestro hogar habían sido violados durante mi ausencia, convirtiendo lo que una vez fue un santuario en otra extensión caótica de la casa familiar de la que había esperado escapar. Me encontré con una escena de total desorden en nuestra casa antes tan limpia. Los niños estaban dibujando en las paredes, y en medio de la multitud había una mujer que no reconocía. Intentando mantener la calma, me acerqué a Jack. ¿Qué está pasando aquí? No te lo dije, la casa familiar tenía filtraciones, así que se quedarán aquí por un tiempo, explicó Jack con indiferencia, como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Por qué no simplemente vivimos aquí?, sugirió con una sonrisa. Los suegros intervinieron, alegres e indiferentes ante la locura. Está bien, somos familia, tenemos habitaciones extra, no es un problema en absoluto. No te preocupes, Emma, las paredes se ensuciaron un poco, pero es solo cosa de niños, agregó Henry, restándolo importancia. Entonces, vi a la mujer desconocida recostada en el sofá, absorta en su teléfono. ¿Y quién es esa?, pregunté, señalándola. Oh, esa es Karen, una amiga mía y de Amy, respondió Jack, como si presentarla fuera una idea secundaria. Karen levantó la vista, sonriendo despreocupadamente. Sí, así es, mis padres me echaron, y Jack dijo que podía quedarme aquí. Gracias de antemano, agregó con desparpajo, alimentando aún más mi incredulidad. Nuestra sala de estar, que no era tan grande, ahora estaba llena de 10 adultos y 3 niños, las paredes transformadas en un lienzo caótico de garabatos. Lejos de ser el nuevo comienzo que había imaginado, el nivel de ruido se sentía más como un dormitorio. Mi paciencia se agotó. En serio, 10 personas son demasiadas. ¿Están planeando formar un equipo de béisbol o algo así? Entonces, una repentina ola de pánico me golpeó. Oye, ¿dónde está Kelly?, pregunté, escaneando la habitación en busca de nuestra gata. Papá abrió la ventana para fumar y Kelly se escapó, dijo Brian inocentemente. Henry le lanzó una mirada fulminante. ¿Qué estabas pensando? La pérdida de nuestra mascota, sumada a la actitud despreocupada de la familia hacia todo lo que estaba sucediendo, me llevó a mi punto de quiebre. Las lágrimas brotaron mientras me volvía hacia Jack, mi voz temblando de frustración. Es solo un gato, podemos conseguir otro. Si no estás feliz, podemos divorciarnos, respondió Jack despectivamente. ¿Acabas de decir divorcio?, repetí, incrédula. Sí, lo hice, pero podría reconsiderarlo si te disculpas, me devolvió, su tono irritante. Oh, ¿realmente? Bueno. ¿Y tienes?, dije, arrojando los papeles de divorcio que había preparado sobre la mesa. Mi parte ya estaba llena, y me dirigí a mi habitación para agarrar mis cosas. ¿Por qué no has escrito nada aún?, exigí fríamente. Estoy ocupado, respondió Jack, visiblemente sorprendido por mi determinación. Samantha, defendiendo a su hijo, intervino con enojo. Jack, simplemente divórciate de ella ya, hemos construido la casa, así que es inútil ahora. Fue un momento escalofriante, revelando las profundidades de su derecho y falta de respeto. Jack murmuró, te arrepentirás de esto. Pero no había arrepentimiento en mi futuro, solo un camino claro e inquebrantable hacia la recuperación de mi libertad y dignidad.
A medida que la familia de Jack prolongaba su estadía en nuestro hogar, mi determinación solo se endurecía. Tú serás quien lo pase mal, solo escribe los papeles, insistí, entregando los documentos de divorcio a Henry, quien se burló en incredulidad. Cuando me casé contigo, bromeó, mirando hacia abajo los documentos donde la sección de los detalles de la esposa ya estaba llena. En medio de este caos, Amy, claramente harta, declaró su propia intención hacia Henry. Te estoy divorciando ahora mismo, dijo con una firmeza que silenció la habitación. Henry, desconcertado, replicó, Amy muerde la mano que te alimenta, pero sus palabras se sintieron vacías. Desde mi perspectiva, Amy había sido poco más que una sirvienta en su propio hogar, sus ganancias a menudo utilizadas por Henry para satisfacer sus caprichos, dejando poco para sus necesidades reales. La situación se volvió más complicada cuando me di cuenta de que la mujer que estaba relajada en nuestra sala de estar era la amante de Henry. 3. Emma, creo que mi esposo me está engañando. Me había confiado a mí antes de que todo se descontrolara. Había aguantado tanto por el bien de sus hijos, pero cuando Henry comenzó a vender sus pertenencias, se volvió la gota que derramó el vaso. Juntas, planeamos nuestros divorcios, con Amy recopilando discretamente pruebas de su infidelidad. Su supuesto viaje de negocios había sido un ingenioso ardid para descubrir la verdad. Al igual que yo, tenía poco apoyo familiar, pero un amigo en otro estado le ofreció un trabajo, brindándole una salida y un nuevo comienzo. Nuestras preparaciones fueron fluidas y nuestra determinación inquebrantable. Quiero salir de esa casa infernal, había declarado a Amy, con una determinación cristalina. Sabiendo que levantaría sospechas salir juntas, Amy regresó primero a casa y pronto me transmitió la preocupante noticia sobre la invasión en mi hogar y la amante de Henry mudándose allí. Todas nuestras acciones hasta ahora fueron solo una actuación, le dije con resolución. Ya no vivimos allí, que los niños dibujen en las paredes todo lo que quieran. La tranquilicé, señalando nuestra ruptura final con el caos. Henry, quizás pensando que ahora podría vivir abiertamente con su amante, firmó los papeles de divorcio sin protestar. Vamos, Amy, Billy y todos, exclamó. Los abuelos políticos, que habían sufrido en silencio bajo la explotación financiera de los suegros, se levantaron y siguieron a Amy y sus hijos hacia la puerta. Viviendo con personas como ustedes, había dejado de lado mi vida, dijo Billy, mirando con desprecio a la familia mientras salía con sus bisnietos. Al salir de la disfuncional casa, no intercambiamos saludos, solo un cortante. Bueno, cuídense. Te arrepentirás de esto. Se rió la familia mientras nos alejábamos, pero nuestros espíritus permanecieron intactos, elevados por la promesa de libertad y el comienzo de un nuevo capítulo sin el peso de su engaño y explotación. Meses después de haber dejado ese tumultuoso matrimonio y hogar caótico, sonó mi teléfono con una llamada inesperada. Era Jack. De repente, me di cuenta de que había olvidado bloquear su número. Anticipando la desesperación en su voz, respondí la llamada. Emma, regresa, suplicó Jack, con urgencia en su tono. Casi me río. ¿Regresar? Ahora somos extraños, respondí con calma. Déjame hablar, Emma, ¿por qué no estás pagando la hipoteca? La voz aguda de Samantha interrumpió, probablemente arrebatándole el teléfono a Jack en frustración. ¿De qué hablas? No tengo idea. Fingí ignorancia, mientras la agitación de Samantha se volvía palpable. Al parecer, los pagos de la hipoteca de la casa se habían retrasado en el último mes. Cuando presioné a Jack, intentó desviar la culpa hacia mí, alegando que yo no había estado al día con los pagos. La voz de Samantha resonó por el teléfono, lanzando detalles sobre sus expectativas y frustraciones financieras. Primero que nada, esta casa, ustedes dos tenían un ingreso combinado de 888,000 pesos, ¿verdad? Podríamos haber construido algo mejor. Construimos esto como un nuevo hogar, pero no es lo que esperábamos, lamentó. Sabía por Amy que habían planeado hacerse cargo de la casa, pensando que podrían manejarla financieramente. Sí, eso es cierto, pero con el salario de Jack de 22,000 pesos, el banco no nos prestaría más. Si hubiéramos tomado una hipoteca conjunta, tal vez podríamos haber conseguido un lugar mejor, continuó Samantha, revelando tensión. Conocía. Mientras Jack y Samantha discutían de fondo, silenciosamente terminé la llamada y finalmente bloqueé su número. Durante nuestro matrimonio, Jack siempre había tratado de impresionar a los demás, una característica que se extendía a su deseo de manejar la hipoteca por su cuenta, influenciado por una historia que una vez compartí sobre el esposo de una amiga que aseguró una hipoteca de manera independiente. Deseoso de presumir,
Jack optó por una hipoteca individual sin revelar toda la situación financiera a su familia. La casa, adaptada al gusto de Jack, no tenía valor sentimental para mí. Mi objetivo principal había sido ayudar a Amy a escapar de ese entorno, que veía como mi verdadera victoria. El intento de Jack de impresionar había resultado espectacularmente en su contra. Ahora, estaba atrapado con una hipoteca que no podía pagar, mientras yo lo había dejado lidiando con el lío financiero como una forma de retribución. En las consecuencias, lucharon por mantenerse al día con los pagos de la hipoteca, y eventualmente, la casa fue embargada. Este giro del destino no me sorprendió. Liberada de los lazos que me habían atado a esa vida caótica, me enfoqué en reconstruir mi paz, sabiendo que tanto Amy como yo habíamos encontrado nuestras escapatorias. El estado de la casa tras el divorcio estaba lejos de la condición prístina que uno esperaría de una propiedad recién construida. Las paredes mostraban manchas amarillas de humo de cigarrillo, cortesía de Henry y su amante, y garabatos mancharon cada superficie, dejando el lugar con un aspecto descuidado y desgastado. Jack se vio obligado a reducirse significativamente debido a las consecuencias financieras, alquilando un apartamento barato donde Wayne y Samantha eventualmente se mudaron con él. Imaginé que se aferrarían a él indefinidamente, como huéspedes no deseados que nunca planean irse. En cuanto a mí, los lazos con esa parte caótica de mi vida habían sido cortados. Mis suegros eran ahora extraños. Su presencia en mi vida reducida a un recuerdo desagradable y distante. La única consuelo era que los niños se habían librado de lo peor del drama. Amy, ahora ex esposa de Henry, logró asegurar una pensión alimenticia con la ayuda de un abogado. Aunque inicialmente tuvo que pedir prestado dinero para cubrir sus honorarios legales, rápidamente lo reembolsó, un testimonio de su resistencia y determinación de avanzar. Henry y su amante, por otro lado, enfrentaron el ostracismo social y eventualmente desaparecieron, dejando atrás un rastro de deudas impagas. La desaprobación de la comunidad confirmó su naturaleza poco confiable. Amy encontró un nuevo comienzo trabajando en el negocio de un amigo, finalmente capaz de proporcionar un entorno estable y feliz para sus hijos. Ellos también prosperaban, lo que me daba esperanza de que pudieran encontrar la paz y la felicidad que merecían. Mientras tanto, Billy, liberado de las cargas de su antigua vida, vendió la casa familiar y se trasladó para disfrutar de su jubilación con los ahorros que logró rescatar. En mi propia vida, también se estaban produciendo cambios. Solicité una transferencia a una oficina local para reducir mi estrés diario y enfocarme en reconstruir mi futuro. A través de un giro afortunado facilitado por las redes sociales, me reuní con Kelly, mi gato, quien había sido encontrado y cuidado por un vecino. Fue una alegría tener de nuevo su presencia amistosa en mi vida. Ahora, resido tranquilamente en la casa de mi difunto padre con el consentimiento de mi hermano, ahorrando diligentemente para construir la casa de mis sueños. Atesoro la esperanza de algún día presentar a alguien especial en la tumba de mi padre, un hito personal hacia el que estoy trabajando con determinación. Mis días ahora están llenos de propósito y la satisfacción tranquila de avanzar hacia un futuro que una vez solo soñé. Megan, como siempre, eres tan desconsiderada como de costumbre. Este viaje era algo que mi hijo y yo habíamos esperado durante mucho tiempo, y como no participaste en la planificación, realmente no tienes nada que hacer aquí. Mi suegra soltó en cuanto mi esposo se alejó de la mesa. Estábamos de vacaciones que había organizado a pedido de mi esposo, pero su hostilidad dejaba claro que era una extranjera. En ese momento, pensé que lo mejor era irme temprano. Lo que hablaran una vez que me hubiera ido ya no era mi problema. Soy Megan, una mujer trabajadora con la flexibilidad de hacer la mayor parte de mi trabajo desde casa. Esto significa que paso mucho tiempo en la casa, y mi esposo, Frank, siempre parece estar enfocado en impresionar a los demás mientras actúa como si estuviera por encima de todo. Le encanta gastar dinero para mostrar, pero de alguna manera nunca contribuye a los gastos del hogar. Ocultó este lado de sí mismo cuando estábamos saliendo, pero se volvió dolorosamente obvio una vez que comenzamos a vivir juntos. Su mayor apoyo es, por supuesto, su madre, que nunca pierde una oportunidad para alabarlo. Esperaba que ella lo mimara como muchas madres hacen, pero resultó ser dura y despectiva con las opiniones de los demás, especialmente la mía. Desde el principio, dejó en claro que no era lo suficientemente buena para su hijo, y sus comentarios sarcásticos nunca pararon. Parecía especialmente molesta por mi independencia financiera y mi capacidad para mantenerme. Aún eres joven, deberías salir a trabajar, solía sugerir, como si ya no estuviera trabajando. No importaba cuántas veces explicara que trabajaba desde casa a tiempo completo. Ella se negaba a reconocerlo, descartando mi trabajo como un pasatiempo de medio tiempo. Estoy segura de que cree que solo juego todo el día o descuido las tareas del hogar. Frank sabe muy bien cómo es mi horario de trabajo.
pero eso no ha impedido que su madre me vea como una esposa perezosa e irresponsable. Lo peor es que él nunca me defiende. Cuando ella me critica delante de él, él simplemente se queda en silencio. Le he pedido innumerables veces que aclare las cosas, pero siempre dice que es nuestro problema a resolver. Se niega a involucrarse, dejándome manejar los constantes ataques sola. Una vez, cuando le pedí apoyo, me lanzó papeles de divorcio con enojo. El dolor y la frustración fueron abrumadores, y por primera vez, consideré seriamente dejarlo. Pero, por difícil que fuera el matrimonio, la idea del divorcio me parecía aún más aterradora. He llegado a darme cuenta de que mi esposo prioriza constantemente a su madre sobre nuestra relación, lo cual es francamente frustrante. Aún así, sé que necesito encontrar una manera de manejar sus expectativas y comentarios sin empeorar las cosas. No acepté el divorcio, no porque mis sentimientos por él siguieran intactos, sino porque parecía más práctico quedarme. Él parece convencido de que todavía estoy locamente enamorada de él, lo que solo alimenta su actitud arrogante. Es el tipo de arrogancia que es encantadora en un niño pero absolutamente repulsiva en un adulto. Con el tiempo, he aprendido a ignorar su vanidad y a hacer caso omiso de su comportamiento. Otra razón por la que dudé en pedir el divorcio fue nuestra situación de vida. Gracias al trabajo de mi esposo, vivimos lejos de sus padres, así que solo los vemos 1 o 2 veces al año. Pensé que podría manejar una interacción tan limitada. Además, dado que trabajo con clientes internacionales, las festividades estadounidenses no juegan un gran papel en mi agenda, dándome algo de flexibilidad. En cuanto a mi esposo, aunque tiene la oportunidad, rara vez toma tiempo libre extendido. Así que no es como si pasáramos mucho tiempo juntos de todos modos. Entre eso y las visitas poco frecuentes a sus padres, creí que podría navegar esta situación difícil. Luego, después de su primer día de regreso al trabajo, llegó a casa rebosante de emoción, proponiendo un viaje internacional espontáneo. Explicó que algunos de sus colegas habían ido de vacaciones internacionales por 7 días, y se sentía excluido. Estaba orgulloso de su idea improvisada, ajeno a lo poco práctica que parecía, lo que me dejó asombrada por su ingenuidad. No había viajado a ningún lugar ese año, pero sugerí que nos limitáramos a un viaje nacional ya que ni siquiera tenía pasaporte todavía. Siempre he sido buena con los idiomas, habiendo estudiado en el extranjero y viajado ampliamente antes de casarnos. Aparte del inglés, soy fluida en español y tengo un dominio decente del chino. Cuando mi mamá se enganchó con los dramas coreanos, incluso aprendí un poco de coreano, aunque todavía estoy algo insegura con él. Pero, independientemente de mis habilidades lingüísticas, obtener pasaportes y planificar un viaje internacional no es tan simple como mi esposo imaginaba. Sugerí que planificáramos algo en el extranjero durante una temporada más conveniente, como el verano o las vacaciones de invierno, pero él insistió. A pesar de no tener ninguna experiencia en viajes, eligió el destino. Tomó tiempo libre sin confirmarlo con su lugar de trabajo, y esperaba que yo manejara todos los detalles. Cuando expresé mis preocupaciones sobre la logística de tal viaje, las desestimó con un «el inglés es universal». Estaba convencido de que no enfrentaríamos problemas, como si todo se solucionara mágicamente. Justo cuando pensaba que podríamos manejarlo, mi esposo soltó otra bomba. Su plan incluía llevar a su madre, y simplemente asumió que yo me encargaría de todo. Manejar a 2 viajeros inexpertos ya era bastante desafiante, pero su comentario casual sobre mostrar respeto a los mayores y ganarse puntos como esposa devota me pareció condescendiente y abrumador. No se enmarcó como un favor que podría hacerles, sino más bien como un deber que esperaba que cumpliera. Aún así, a pesar de mi creciente frustración, me encontré haciendo los arreglos necesarios tal como él había indicado. En su mente, me estaba haciendo un favor al organizar este viaje, y parecía imposible discutir sin parecer ingrata. Así que, como deseaba, me puse a trabajar. Manejé todo, desde conseguir pasaportes para mi suegra y mi esposo hasta reservar vuelos, hoteles y planificar un itinerario detallado. Fue una enorme cantidad de trabajo, pero completé cada tarea con precisión, creando lo que sabía que sería una experiencia de viaje sin contratiempos. En el día de nuestra partida, mi suegra, completamente ajena a todo el trabajo que había hecho, estaba emocionada y charlaba sobre el lujo del asiento que asumía que su hijo había organizado. Lo alababa, elogiando lo que pensaba que era su meticulosa planificación y generosidad. Mientras tanto, mi esposo disfrutaba de los cumplidos, aceptando sin vergüenza el crédito por la organización del viaje. A pesar de todo mi esfuerzo, me quedé en silencio, dándome cuenta de cuánto reconocimiento recibiría por el trabajo que había hecho. Se hizo dolorosamente claro en el aeropuerto cuánto había hecho.
Tanto mi esposo como su madre estaban completamente despistados sobre cómo navegar por las terminales y pasaron su tiempo vagando sin rumbo mientras yo manejaba toda la logística. Cuando llegó el momento de abordar, ellos aún estaban por ahí, completamente desinformados. En una prisa frenética por localizarlos, tuve que pedir al personal del aeropuerto que hiciera un anuncio en la puerta. Su desorganización, combinada con su total falta de aprecio, fue tanto frustrante como embarazosa. Para empeorar las cosas, me acusaron de intentar asegurarme un vuelo más cómodo para mí, a pesar de que pasaron la mayor parte del viaje molestando a las azafatas con solicitudes interminables. Una vez que llegamos a nuestro destino, esperaba algo de paz en el hotel después del caos de inmigración, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. De repente, mi esposo dijo estar enfermo y se apresuró al baño, dejándome a cargo de todo nuestro equipaje. Fue confuso, especialmente porque habíamos comido la misma comida, pero tal vez era un poco de karma por su comportamiento en el vuelo. Había pasado la mayor parte de él coqueteando con una de las azafatas. Mientras luchaba con nuestras maletas, mi suegra no perdió tiempo en reprenderme. Me acusó de ser una nuera egoísta, afirmando que el viaje debía ser una escapada especial solo para ella y su hijo, e insinuó que solo me había unido para aprovecharme. Incluso llegó a criticar mi trabajo, sugiriendo que realmente no contribuía económicamente. Sus comentarios dolieron, especialmente considerando el enorme esfuerzo que había puesto en hacer que este viaje sucediera en primer lugar. Era casi risible cuando dijo que no merecía disfrutar del viaje porque no había contribuido a la planificación. Luego agregó: no estoy segura de si siquiera disfrutaré de este viaje contigo aquí. Esa fue la gota que colmó el vaso. Está bien, entonces me voy, dije con calma. Sin pensarlo dos veces, le entregué la maleta de mi esposo, mantuve mi bolso más pequeño y me marché. Su expresión atónita era casi cómica, como si no acabara de decirme que me fuera. Mientras me alejaba, tuve que morderme el labio para no reír. Se hizo dolorosamente claro en el aeropuerto cuánto había hecho. Tanto mi esposo como su madre estaban completamente perdidos sobre cómo moverse por las terminales y pasaron su tiempo vagando sin rumbo mientras yo manejaba toda la logística. Cuando llegó el momento de embarcar, ellos aún estaban por ahí, completamente desinformados. En una prisa frenética por localizarlos, tuve que pedir al personal del aeropuerto que hiciera un anuncio en la puerta. Su desorganización, combinada con su total falta de aprecio, fue tanto frustrante como embarazosa. Para empeorar las cosas, me acusaron de intentar asegurar un vuelo más cómodo para mí, a pesar de que pasaron la mayor parte del viaje molestando a las azafatas con solicitudes interminables. Una vez que llegamos a nuestro destino, esperaba algo de paz en el hotel después del caos de inmigración, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. De repente, mi esposo dijo estar enfermo y se apresuró al baño, dejándome a cargo de todo nuestro equipaje. Fue confuso, especialmente porque habíamos comido la misma comida, pero tal vez era un poco de karma por su comportamiento en el vuelo. Había pasado la mayor parte de él coqueteando con una de las azafatas. Mientras luchaba con nuestras maletas, mi suegra no perdió tiempo en reprenderme. Me acusó de ser una nuera egoísta, afirmando que el viaje debía ser una escapada especial solo para ella y su hijo, e insinuó que solo me había unido para aprovecharme. Incluso llegó a criticar mi trabajo, sugiriendo que realmente no contribuía económicamente. Sus comentarios dolieron, especialmente considerando el enorme esfuerzo que había puesto en hacer que este viaje sucediera en primer lugar. Era casi risible cuando dijo que no merecía disfrutar del viaje porque no había contribuido a la planificación. Luego agregó: no estoy segura de si siquiera disfrutaré de este viaje contigo aquí. Esa fue la gota que colmó el vaso. Está bien, entonces me voy, dije con calma. Sin pensarlo dos veces, le entregué la maleta de mi esposo, mantuve mi bolso más pequeño y me marché. Su expresión atónita era casi cómica, como si no acabara de decirme que me fuera. Mientras me alejaba, tuve que morderme el labio para no reír. Si causas más problemas o me contactas de nuevo, no tendré más opción que informar a tu empresa sobre tus escapadas. Ser rechazado por la bailarina que admiras sin duda sería un golpe a tu ego, advertí. Frank, que había sido agresivo hasta ese momento, respondió con un «está bien» apagado antes de colgar. Unos días después, recibí una llamada de mi ex-suegro. Me reveló que se había divorciado de mi ex-suegra, lo cual me pareció extraño ya que ya no éramos familia. Sin embargo, sintió la necesidad de compartir sus hallazgos sobre el verdadero carácter de ella. Se había vuelto sospechoso de sus hábitos de gasto y descubrió que ella había drenado sus ahorros para la jubilación en tratamientos de belleza y procedimientos estéticos.
No estaba familiarizada con estos detalles y no pude ofrecer mucha información, ya que no había notado cambios visibles en ella. Quizás la infrecuencia de nuestras reuniones hizo que cualquier transformación fuera menos aparente para mí. Incluso cuestioné a mi ex suegro si estaba seguro de que el dinero se estaba usando para tratamientos de belleza. Ella ha gastado mucho, pero no veo cambios visibles. Tal vez sean menores, solo notables para ella, especulé. Parecía un gasto frívolo, sin dejar nada atrás. Naturalmente, mi ex-suegra recurrió a su hijo Frank para recibir apoyo. Desde nuestro divorcio, la situación financiera de Frank ha empeorado. Ahora está ahogado en deudas y perdió su apartamento debido al alquiler impago, lo que obligó a él y a su madre a vivir en un apartamento deteriorado. A pesar de sus graves circunstancias, su madre se niega a trabajar y continúa gastando en tratamientos de belleza, mientras Frank lucha por equilibrar sus deudas y cubrir los gastos de vida. Por lo que he oído, mantener las apariencias sigue siendo su prioridad, incluso mientras su calidad de vida disminuye. Irónicamente, los tratamientos de belleza se han vuelto menos efectivos y ahora parece mucho mayor. En cuanto a mí, valoro la paz y la libertad que me brinda enfocarme en mi trabajo sin interferencias. Es un recordatorio refrescante de la importancia de vivir dentro de nuestras posibilidades. Mientras contemplaba la posibilidad del divorcio, todavía quería mantener a nuestra familia unida por el bien de nuestro hijo, a pesar de las constantes críticas de Daniel. Después de una pausa tensa, Daniel tomó una profunda respiración, aparentando calma. Yo buscaba las palabras adecuadas cuando nuestro hijo, que había estado observando en silencio desde el fondo, de repente dio un paso adelante. «Papá, por si no te has dado cuenta, déjame explicarte algo», dijo Peter, señalando directamente a la amante de Daniel. Su atrevimiento me tomó por sorpresa y me hizo sonreír por primera vez en días. Mi nombre es Abigail, y cumplí 39 años este año. Trabajo como ilustradora freelance. Daniel y yo llevamos casados 13 años y tenemos un hijo en 7º grado. A lo largo de nuestro matrimonio, Daniel ha luchado por mantener un trabajo, dejando la mayor parte de la carga financiera sobre mí. Mi trabajo freelance ha sido nuestra principal fuente de ingresos. Manejar las exigencias de mi carrera, las responsabilidades del hogar y la crianza de nuestro hijo ha sido agotador, especialmente porque Daniel solo asume trabajos esporádicos y a corto plazo. Cuando empecé a trabajar como freelance, fue un desafío crear un flujo de ingresos estable, pero mi dedicación valió la pena. A través de trabajo duro y recomendaciones de clientes, ahora creo ilustraciones regularmente para publicaciones educativas. Con Peter creciendo, he podido trabajar desde casa mientras ocasionalmente salgo a realizar encargos. Logramos mantener nuestra vida familiar armoniosa, pero la falta de ambición de Daniel siempre ha sido una preocupación. A sus 42 años, parece contento con dejarse llevar por la vida, raramente trabajando a tiempo completo. A pesar de tener mucho tiempo libre, hace poco para ayudar en casa o con Peter, quien está atravesando los altibajos de su adolescencia. La indiferencia de Daniel hacia nuestro hijo ha sido especialmente difícil de soportar. Peter, aunque callado, a veces ayuda en casa sin que se le pida. En contraste, Daniel se mantiene distante, rara vez interactuando con nuestro hijo o asumiendo responsabilidades por las tareas del hogar. Últimamente, los regresos de Daniel a casa por la noche se han vuelto más frecuentes, alimentando mi frustración e inquietud, incluso en días que dice que está trabajando. No puedo quitarme la sospecha de que algo más podría estar ocurriendo. Su repentino entusiasmo por llevar y recoger a Peter de la práctica de baloncesto también parecía inusual, especialmente porque siempre habíamos acordado que uno de nosotros debería encargarse de esas tareas. Aunque apreciaba la ayuda, no podía ignorar la creciente sensación de que algo no estaba bien. Mis sospechas comenzaron a tomar forma recientemente. Una tarde, decidí tomar un camino diferente a casa, explorando un nuevo vecindario cerca del centro de baloncesto de Peter. Por impulso, me detuve a hacer algunas compras cercanas. Para mi sorpresa, vi a Daniel allí. No se suponía que estuviera en la ciudad. Me había dicho que estaría trabajando tarde. En cambio, estaba de pie afuera del centro de baloncesto, charlando animadamente con una mujer que parecía estar asociada con el club. Mi corazón se hundió mientras miraba desde la distancia. La mujer me notó y se acercó con una sonrisa amigable. «Disculpa, ¿eres la mamá de Peter?», preguntó. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta, y ella continuó agradeciéndome por permitir que Peter participara en las actividades bajo su supervisión. Incómoda pero curiosa, me involucré en una charla superficial, tratando de obtener más información sobre su rol en el centro. Mientras tanto, Daniel se quedó a unos pasos, luciendo cada vez más incómodo.
La mujer se presentó como Mary, pero fue extrañamente vaga sobre su posición, profundizando mi inquietud. No podía evitar sentir que había más en esta situación de lo que estaba dejando entrever. Ignorando mi expresión confundida, mi esposo parecía ansioso por terminar su conversación con Mary. El camino a casa estuvo lleno de silencio, y Daniel evitó mi mirada, apareciendo más distante que nunca. Su reciente patrón de llegadas tardías, su repentino entusiasmo por llevar y recoger a Peter, y su incomodidad cuando lo sorprendí con Mary aumentaron mis sospechas. No podía quitarme la sensación incómoda de que Mary era más que solo una miembro del personal en la instalación de baloncesto. Podría estar involucrada en la vida de Daniel de una manera que no había querido considerar. Mientras caminábamos, un pensamiento molesto resonaba en mi mente. ¿Podría estar teniendo una aventura con esta mujer más joven? Desde que comenzó a gestionar el transporte de Peter, había habido un cambio notable en su comportamiento, creando una brecha cada vez mayor entre nosotros. Cuando intenté preguntarle a Peter sobre el extraño comportamiento de su padre, reaccionó con irritación, dejando en claro que no quería discutirlo. Me sentía cada vez más mal forzando a nuestro hijo a ir a la instalación diariamente, donde Mary siempre parecía estar presente. Mis sospechas se profundizaron y pronto se confirmaron. Comencé a notar que Mary visitaba nuestro hogar mucho más a menudo de lo necesario. Aunque ella decía que era para discutir las actividades de Peter, estaba claro que solo aparecía cuando Daniel estaba cerca, no cuando solo estaba yo o nuestro hijo. Verlos charlar animadamente en nuestra sala de estar solo solidificó mi creencia de que Daniel estaba siendo infiel. Cerca de un mes después de comenzar a notar estos comportamientos extraños, Daniel comenzó a llegar a casa aún más tarde, a veces desapareciendo por días. Una vez, cuando hice un comentario ligero sobre sus noches tardías, bromeando que podría confesar que estaba engañando, él se levantó de su asiento, me miró con furia y respondió: «Solo ocúpate de tu trabajo, yo estoy cuidando a Peter, así que no te metas». Salió de la habitación, dejándome hirviendo de rabia por su desdén, especialmente porque había dejado en gran medida las tareas del hogar y el cuidado de nuestro hijo en mis manos. Mi frustración estalló durante una de nuestras habituales discusiones triviales, lo que llevó a que Peter, que había estado observando en silencio, finalmente hablara. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, sintiendo la tensión en el aire. Intentando mantener las cosas ligeras, le pregunté por qué aún estaba despierto. Desde el umbral de su habitación, Peter dudó antes de revelar sus observaciones sobre Mary, la miembro del personal que sospechaba que era la amante de su padre. Compartió cómo ella a menudo se acercaba a él en la instalación de baloncesto. Su dependencia le molestaba. Estaba claramente frustrado porque había comenzado a visitar nuestra casa con frecuencia, un sentimiento que compartía plenamente. Fue un alivio saber que a Peter no le gustaba que alguien de su club de baloncesto invadiera nuestro espacio personal, pero el problema seguía sin resolverse. Un día, después de regresar de una reunión con un cliente, escuché risas alegres provenientes de la sala. Era Daniel y Mary. Peter estaba notablemente ausente, refugiándose en su habitación. Al entrar en la sala, tanto Daniel como Mary se volvieron a mirarme. Mary me saludó con inquietante confianza. «Bienvenida de nuevo, mamá de Peter». Me encontré con Daniel y me invitó a entrar, dijo con casualidad, usando el nombre de mi esposo. Esta familiaridad me envió un escalofrío por la espalda. Intentando inyectar un poco de sarcasmo en la situación, respondí: «Qué amable de su parte hacer de anfitrión». La confronté acerca de sus visitas frecuentes, pero ella simplemente sonrió con desdén, insistiendo en que todo era parte de su trabajo. Su audacia no se detuvo ahí. Tuvo el descaro de criticar nuestra limpieza del hogar, comentando que, aunque la casa se sentía acogedora, necesitaba una limpieza a fondo. Para mi sorpresa, Daniel no la defendió. En cambio, se rió junto a Mary, burlándose de mis esfuerzos por mantener nuestro hogar. Trabajando desde casa, siempre me sentí un poco cohibida por no poder cumplir con todas las tareas del hogar. Si Daniel hubiera tomado un papel más activo en ayudar en casa y con Peter, tal vez no me hubiera sentido tan abrumada. No pudiendo soportar más la burla, dejé rápidamente la sala y me retiré al dormitorio, con las emociones a flor de piel. La frustración, la tristeza y la vergüenza me consumieron al temer que Mary pudiera eventualmente ocupar mi lugar en nuestra familia. A pesar de la incomodidad de ese encuentro, Daniel y Mary continuaron exhibiendo su relación, dejándome sin palabras. Más tarde supe por conocidos que a menudo se encontraban bajo la excusa de discutir la educación de nuestro hijo, lo que profundizó mi sensación de traición. A medida que las ausencias de Daniel se volvieron más frecuentes, comencé a buscar pruebas tangibles de su infidelidad.
A pesar de sus afirmaciones anteriores de que no podíamos permitirnos regalos extravagantes, encontré recibos de moteles, restaurantes de lujo y artículos como relojes y joyas de alta gama escondidos en su bolsillo del abrigo. Estos eran lugares que él había insistido que estaban fuera de nuestro alcance financiero, pero los recibos revelaron que los visitaba no con su esposa, sino con su amante. El dolor de su engaño era profundo, pero mantuve la compostura, recopilando meticulosamente pruebas de sus infidelidades. Aunque la idea del divorcio rondaba en mi mente, decidí esperar hasta que Peter se graduara de la secundaria. Sin embargo, me comprometí a reunir suficientes pruebas para asegurar un resultado favorable en caso de que la separación se volviera inevitable. A medida que recordaba la cuenta de ahorros de la casa, destinada al fondo universitario de Peter, un escalofrío recorrió mi espalda al revisar las transacciones. La cuenta había tenido retiros significativos en los últimos meses, reduciendo drásticamente el saldo. Los fondos destinados al futuro de nuestro hijo se estaban malgastando en los deseos egoístas de Daniel. Esta traición se sentía aún más profunda que la que había sufrido como su esposa. Era una traición contra nuestro hijo. Suprimiendo mi ira, opté por mantener una fachada de normalidad, sin querer angustiar a Peter, quien estaba profundamente concentrado en sus estudios, pero el estrés comenzó a hacer mella, llevándome a cometer pequeños errores en las tareas del hogar y en el trabajo. Incluso Nancy, una clienta de mucho tiempo, notó mi estado de agotamiento y expresó su preocupación, ofreciéndome consuelo mientras luchaba por mantener las apariencias. Mientras tanto, Daniel parecía más relajado, disfrutando de su aventura sin mi interferencia. Peter, sintiendo que algo estaba mal, comenzó a ayudar silenciosamente en la casa, asumiendo tareas donde su padre se había retirado. Una noche, mientras doblábamos la ropa juntos, me dijo en voz baja: «Sé un poco lo que está pasando. Mamá, haz lo que tengas que hacer. No tienes que preocuparte por mí». Sus pocas palabras calentaron mi corazón, pero también avivaron el fuego de mi ira hacia el traidor que había puesto en peligro el futuro de nuestro hijo. Esta traición exigía una venganza. Consideré comunicarme con alguien que había prometido apoyo, sopesando mis opciones cuidadosamente, con los puños apretados. Silenciosamente juré venganza contra mi esposo y su amante. Entonces, una noche, Daniel anunció abruptamente que se iría de viaje de trabajo por una semana para una capacitación en otro estado. Esta afirmación despertó mis sospechas de inmediato. La cadena de restaurantes para la que trabajaba no tenía operaciones fuera de nuestro estado, y él había presumido anteriormente de que sus beneficios incluían no necesitar mudarse, que la hija de Nancy había sido amiga de Peter en la escuela y había revelado inadvertidamente demasiado sobre la ubicación de Daniel y su conexión con Mary. Nancy, dándose cuenta del impacto que esto tenía en nuestra familia, sintió la responsabilidad de ayudar a rectificar la situación. Mientras estábamos en la lujosa sala de estar, sentí una mezcla de enojo y alivio. Daniel y Mary se veían desaliñados y avergonzados, su fachada desmoronándose mientras enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Nancy continuó, su tono firme pero compasivo: «Creo que es hora de ser honestos. Daniel, tus acciones han afectado más que solo tu matrimonio. Han impactado a Peter y a nuestra comunidad». Daniel abrió la boca para protestar, pero la mirada en los ojos de Nancy lo silenció. Mary, por otro lado, intentó defender su relación, pero sus palabras resultaron ineficaces ante la realidad que todos conocíamos. En ese momento, me sentí empoderada, la tensión que había cargado durante tanto tiempo comenzando a disiparse. Al volverme hacia Peter, vi un destello de alivio en sus ojos. Él había estado cargando el peso de esta situación, sintiendo la incomodidad en nuestro hogar. Supe que con esta confrontación, finalmente estábamos rompiendo las mentiras que nos habían atrapado. «Peter, quiero que sepas que esto no es tu culpa», le aseguré, arrodillándome para encontrar su mirada. «Te mereces crecer en un hogar lleno de honestidad y amor». Mientras Daniel se movía incómodamente, tomé una profunda respiración y dirigí mi atención de nuevo hacia él. «Estamos avanzando, Daniel. Peter y yo estamos comenzando un nuevo capítulo sin ti. Tomaste tus decisiones, y ahora debemos tomar las nuestras». Mary, dándose cuenta de la gravedad de la situación, lanzó una mirada desesperada a Daniel, como si buscara consuelo, pero la verdad estaba afuera, y la confianza se había roto. «Espero que entiendas el impacto de tus acciones, no solo en nuestras vidas, sino en el futuro de tu hijo», agregó Nancy, su voz firme. «Esto ya no se trata solo de ti». El aire en la habitación se sentía cargado de tensión mientras Daniel se hundía en un silencio derrotado. Me miró. Su expresión era una mezcla de enojo y arrepentimiento, pero mantuve mi postura. Finalmente había tomado control de mi vida, y no había marcha atrás. Mientras Peter y yo nos volvíamos para irnos,
Sentí una ola de esperanza inundarme. El camino por delante sería desafiante, pero con el apoyo de familiares y amigos como Nancy, sabía que podíamos reconstruir y crear un futuro más brillante juntos. 3. La pregunta urgente pesaba mucho: ¿de dónde provenía el dinero para las escapadas extramaritales de Daniel? Al recordar nuestra cuenta de ahorros, destinada al fondo universitario de Peter, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Revisar las transacciones recientes reveló alarmantes retiros en los últimos meses, dejando el saldo drásticamente reducido. Los fondos destinados al futuro de nuestro hijo se estaban desperdiciando en indulgencias egoístas, y esta traición dolía más que cualquier infidelidad dirigida a mí como su esposa. Me forcé a mantener un sentido de normalidad, supliendo mi enojo para no angustiar a Peter, quien se concentraba diligentemente en sus estudios. Sin embargo, el peso de mi estrés comenzó a mostrarse, resultando en pequeños errores en casa y en el trabajo. Incluso Nancy, una clienta de mucho tiempo, percibió mi cansancio y se acercó con preocupación, ofreciendo palabras de consuelo mientras luchaba por mantener las apariencias. Mientras tanto, Daniel parecía estar a gusto, disfrutando de su aventura sin el más mínimo indicio de culpa. Sin embargo, Peter podía sentir que algo no estaba bien. Se ofreció a ayudar con las tareas, llenando los vacíos que su padre había dejado. Una tarde, mientras doblábamos la ropa lado a lado, Peter se volvió hacia mí y dijo suavemente: sé más o menos lo que está pasando. Mamá, haz lo que necesites hacer, no tienes que preocuparte por mí. Sus palabras fueron pocas, pero calentaron mi corazón, encendiendo una feroz ira hacia el traidor que estaba robando el futuro de nuestro hijo. Esta traición exigía una respuesta. Consideré comunicarme con alguien que me había ofrecido apoyo, sopesando cuidadosamente mis opciones. Con los puños apretados por la determinación, prometí tomar medidas contra mi esposo y su amante. Luego, una noche, Daniel anunció casualmente que iría a un viaje de trabajo de una semana para capacitación en otro estado. Instantáneamente, mis sospechas se avivaron. La cadena de restaurantes para la que trabajaba no tenía sucursales fuera de nuestro estado, y él había presumido anteriormente de los beneficios laborales que aseguraban que no tendría que mudarse. La sospecha se profundizó cuando Peter mencionó casualmente que un miembro del personal de su club, Mary, también se tomaría la misma semana libre. La reacción sorprendida de Daniel y las miradas ansiosas a su teléfono inteligente solo confirmaron mis crecientes dudas. Con la ayuda de un investigador privado, había estado monitoreando a él y a Mary, y quedó claro que su viaje de negocios no era más que una escapada romántica premeditada. En lugar de confrontarlos directamente, decidí adoptar un enfoque más estratégico. Armada con esta información, coordiné con Peter y busqué apoyo de nuestros familiares para un movimiento significativo. El día en que Daniel se fue, le di una despedida tranquila. Mientras él estaba fuera, Peter y yo, junto con nuestra familia, comenzamos a limpiar y empacar. Nuestro plan era mudarnos y encontrar un nuevo hogar con su ayuda. Enfadada por su traición, pero preocupada por el bienestar de Peter, tomé la decisión de proteger nuestra seguridad financiera transfiriendo los fondos restantes de nuestra cuenta de ahorros conjunta a mi cuenta personal. También arreglé enviar las pertenencias de Daniel a la dirección de Mary, con su acuerdo, asegurando que no quedara nada atrás. Unos días después de nuestra mudanza, sonó mi teléfono. Era Daniel, pánico y exigiendo dinero durante su supuesta capacitación. Negué su solicitud y lo confronté sobre los fondos que faltaban de la cuenta a la que normalmente accedía. En el fondo, podía escuchar la voz frenética de Mary, revelando su desesperación financiera. Al día siguiente, Peter y yo llegamos a una impresionante mansión con un jardín bellamente cuidado. Dentro, encontramos a mi esposo infiel y a su amante sentados en el suelo, luciendo remordidos mientras enfrentaban a Nancy. No solo era una clienta de mucho tiempo, su expresión severa sugería que estaba mucho más involucrada y posiblemente era clave para mi estrategia para abordar este desastre. Nancy, la directora de la escuela secundaria de mi hijo, había sido una confidente y amiga a lo largo de los años. Lamento mucho los problemas causados por mi esposo. Lamentó: en verdad, es culpa de mi hija que todo esto haya sucedido. Resultó que Mary, la mujer que acompañó a mi esposo en el viaje, había tenido que regresar a casa urgentemente cuando sus padres la cuestionaron sobre un paquete misterioso que había recibido. Mary insistió en que mi esposo la acompañara de regreso, lo que solo sumó a la conmoción de la revelación de Nancy. Mientras Nancy relataba estos eventos, Daniel temblaba visiblemente de miedo, preocupada por mi bienestar después de enterarse de la aventura de Daniel. Nancy había quedado devastada al descubrir que la amante era su propia hija. Decidida a rectificar los errores de su hija, había estado ayudándome en secreto a manejar la situación, señalando las pilas de cajas a nuestro alrededor. Reprendió a Mary con severidad:
expresando su profunda decepción. Deberías sentirte avergonzada de ti misma, siempre deseando lo que no es tuyo, le reprendió. Mary intentó defenderse, insistiendo en que todo era un malentendido, pero su madre no estaba dispuesta a escucharlo. Nancy exigió una disculpa sincera, prometiendo que habría consecuencias por sus acciones. En medio de las protestas de Mary, me volví hacia mi esposo, que permanecía en silencio a su lado. ¿No tienes algo que decirme?, le pregunté con firmeza. En ese momento, Peter, que me había apoyado en silencio desde atrás, dio un paso adelante. No es una empleada regular, solo es una pasante en el club, declaró con firmeza, dirigiéndose a Mary directamente. Y nunca vuelvas a intentar hacerte amiga de mí, siempre coqueteando. Es asqueroso. Mientras mi hijo hablaba, lo absurdo de la situación se volvía cada vez más obvio. Mi esposo había sido engañado al creer que Mary era una profesional competente con experiencia en educación y actividades estudiantiles, lo cual era ridículo dado su estatus como simplemente una pasante. Este enfrentamiento desnudó las capas de engaño, revelando verdades que habían permanecido ocultas bajo la superficie de nuestras vidas. Al observar la expresión abrumada de Mary, quedó claro que tanto ella como mi esposo albergaban secretos no revelados. Antes de irme, sentí la necesidad de compartir algunas verdades con Mary. Quizás no lo sepas, pero yo he estado cubriendo nuestro alquiler, los gastos diarios e incluso las tarifas de la universidad de Peter. Al revelarlo, Daniel, que había estado haciéndose pasar por financieramente estable con sus trabajos esporádicos, tembló visiblemente. Mary se quedó tan impactada que se desmayó. Siempre había parecido que Daniel era adinerado, mientras que en realidad yo era la proveedora principal. Para Mary, yo había parecido una figura perezosa que no contribuía económicamente ni administraba bien las tareas del hogar. Esta dura realidad destrozó sus ilusiones, obligándola a enfrentar la verdad sobre mi esposo y nuestra situación. Tras este tumulto, Daniel fue expulsado de la residencia de Mary, dejando un mar de pertenencias a su paso. Pasó el tiempo, y bajo la guía de Nancy, contraté a un abogado especializado para manejar mi divorcio. Este apoyo profesional facilitó los complejos procedimientos, brindándome la paz que tanto necesitaba. Aprendí que los fondos que había reservado para la educación de Peter también podrían reclamarse como manutención infantil. Mientras tanto, los rumores sobre la relación inapropiada de Mary con un padre del club de baloncesto se esparcieron rápidamente, llevándola a ser despedida. Buscar apoyo de su familia resultó inútil, ya que Nancy se negó a intervenir, dejando a Mary confundida y aislada. Su desdén por un hombre sin medios financieros se volvió palpable. Despreció a Daniel y rechazó sus intentos de reconciliación. Ni Peter ni yo sentimos inclinación por restablecer lazos con ella. Abrumada por la culpa por la participación de su hija en la desintegración de mi familia, Nancy se convirtió en una fuente de apoyo. Tomando la mano de la desolada directora, expresé mi gratitud. Sigamos colaborando. Estoy verdaderamente agradecida por tu ayuda, que me ha asegurado un nuevo trabajo. El trabajo ha sido gratificante, y la vida con solo Peter y yo rebosa de nuevas esperanzas. La admiración genuina de Peter calienta mi corazón. Mamá, el trabajo que haces es increíble. Estoy muy orgulloso de ti, diría, con su sonrisa amplia y sincera, mientras hojeo una revista que muestra mis ilustraciones. Me limpio discretamente una lágrima. Mi determinación de seguir una carrera como ilustradora es más fuerte que nunca, motivada por mi profundo amor y compromiso hacia mi querido hijo, Peter. Jerry siempre había sido muy vocal sobre sus dudas respecto a nuestro hijo, cuestionando abiertamente si siquiera era suyo. Comentaba con frecuencia que el niño no se parecía ni a él ni a su familia, mientras que elogiaba a nuestro otro hijo, admirando su apariencia e inteligencia. En contraste, la actitud de Jerry hacia nuestra hija, Lori, era dura y despectiva. Sugirió que Lori debería saltarse la preparatoria y buscar trabajo inmediatamente después de la secundaria. Incluso consideró desechar los artículos que habíamos preparado para sus años en la preparatoria. Su desprecio por el futuro de Lori se volvió insoportable para mí, y supe que tenía que irme. Decidí llevarme a ambos niños y comenzar de nuevo. Soy Janice, una mamá de 37 años que se queda en casa. Una vez disfruté de una vida feliz con mi esposo, nuestro hijo y nuestra hija. Nuestro hijo, Eric, siempre ha sido excepcionalmente atractivo, a menudo confundido con una niña. Muchos de nuestros amigos han sugerido que podría tener un futuro en la actuación o el modelaje debido a su apariencia llamativa y mente aguda. Incluso de bebé, Eric hablaba con un nivel impresionante de claridad y reflexión, muy por encima de su edad. Por otro lado, mi hija, Lori, siempre ha sido mi orgullo y alegría, aunque puede que no se ajuste a los estándares convencionales de belleza. Para mí es la niña más hermosa del mundo. Lori es un poco rellenita,
con cabello rizado y una cara redonda, aunque no es muy atlética y tardó en empezar a hablar. Su encanto y dulzura brillan con intensidad. Desafortunadamente, Jerry siempre ha favorecido a Eric sobre Lori. Cuando Jerry llega a casa, apenas reconoce a Lori. Si ella intenta participar en alguna actividad, Jerry la rechaza, criticándola por ser torpe y esforzarse demasiado. Eric, siempre el hermano amable y compasivo, a menudo intenta incluir a Lori, sugiriendo que jueguen todos juntos. Sin embargo, Jerry rápidamente rechaza esto, absurdamente afirmando que Eric podría contagiarse de su estupidez, lo que deja a Eric visiblemente incómodo y conflictuado. La situación se agrava con mi suegra, Margaret, quien colma a Eric de atención y trata a Lori de manera injusta. La familia de Jerry posee una tienda, y dado que se espera que Jerry la tome algún día, visitamos a mis suegros semanalmente. Estas visitas solo destacan el claro favoritismo hacia Eric, haciéndome cada vez más difícil ignorarlo. Durante una de estas visitas, la atmósfera era tan tensa como siempre. Margaret dejó en claro que prefería solo la compañía de Jerry y Eric. Oh, ¿trajeron a Janice y a Lori de nuevo? Podrían haber traído solo a Jerry y a Eric, comentó despectivamente al llegar. A menudo me trataba más como a una sirvienta que como a familia, asignándome tareas durante nuestras visitas. A pesar de mi resistencia, Jerry insistió en estas reuniones, alegando que eran cruciales para la unidad familiar. Una tarde, Margaret decidió llevar a Eric y Lori a un gran parque local. Lori estaba emocionada por pasar tiempo con su abuela, y yo hice lo mejor posible por compartir su entusiasmo a pesar de mis reservas. Con una pila de tareas esperándome, los despedí con una sonrisa forzada. Por la tarde, Margaret regresó con un Eric visiblemente agotado a cuestas, comentando alegremente sobre su crecimiento. Sin embargo, Lori no estaba por ningún lado. Una oleada de pánico me invadió mientras preguntaba a Margaret, ¿dónde está Lori? Sin inmutarse, respondió con indiferencia, no sé. Ambos estaban cansados, pero no podía cargar con los dos, así que le dije a Lori que volviera sola. Su indiferencia me hirió profundamente, y el miedo se transformó rápidamente en acción. Corrí hacia la puerta, tropezando en mi prisa, con la mente llena de los peores escenarios. Cuando llegué al parque, escuché el llamado de angustia de Lori. Mamá, corrió hacia mis brazos, y una ola de alivio me invadió. Un oficial de policía cercano se acercó. «Eres su mamá, ¿verdad?», preguntó, explicando que el personal del parque había encontrado a Lori llorando y sola, lo que los llevó a llamar a la policía. «No deberías dejar a una niña tan pequeña desatendida», me regañó. Después de aclarar el malentendido, le dio una palmadita a Lori en la cabeza. La tomé de la mano con fuerza, agradecida de tenerla a salvo mientras caminábamos a casa. En el camino, Lori susurró, «Mamá, estaba cansada, y abuela dijo que podía dormir, así que me eché en una banca del parque. Cuando desperté, ya no había nadie». Su explicación simple me rompió el corazón, subrayando la profundidad del favoritismo y la negligencia que había soportado. Ese día consolidó mi determinación de proteger a mis hijos de cualquier daño emocional adicional, asegurándome de que siempre se sintieran amados y seguros conmigo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras nos acercábamos a la casa de mis suegros. Abrazando a Lori, la tranquilicé. «No estoy enojada, Lori, lo siento mucho si te asusté». Ella miró hacia arriba, con los ojos reflejando confusión y angustia, buscando consuelo. Cuando llegamos, Margaret y Jerry apenas ocultaron su descontento al ver a Lori a salvo. «Así que la encontraron», murmuró Jerry con un tono despectivo, superada por la frustración. Lo enfrenté. «¿Te importa siquiera lo que le pase a tu hija?». Su respuesta fue un golpe doloroso. «No me importa ella. Es fea y no es inteligente. Ni siquiera se parece a mí. Probablemente la tuviste con otro hombre y me estás haciendo criarla». Margaret añadió sus crueles comentarios, sugiriendo que no hubiera importado si Lori no hubiera sido encontrada. Atónita y herida, defendí tanto mi integridad como la legitimidad de mi hija. «Nunca he engañado, Jerry. Lori es tu hija. ¿Tienes alguna prueba en contrario?». La burla fue la única respuesta que recibí. Desde ese día, Lori y yo hicimos un firme voto de nunca regresar a ese ambiente tóxico, sin importar cuánto intentaran Jerry o Margaret hacernos sentir culpables para que volviéramos. Eric, habiendo sido testigo del maltrato que sufrimos, expresó su preocupación. «La abuela se enojaría si yo también me quedara en casa. Estoy bien yendo solo. Tú y Lori no tienen que preocuparse», nos aseguró, su amabilidad y empatía brillando mientras consolaba a su hermana. Aunque me dolía ver a Eric enfrentarse solo a los cambios erráticos de Margaret y la indiferencia de Jerry, nos quedamos atrás. Admiré la capacidad de Eric para manejar las difíciles dinámicas con tanta gracia y comprensión.
Con el tiempo, la idea del divorcio cruzó mi mente con frecuencia. Sin embargo, sin calificaciones formales y habiendo sido ama de casa durante tanto tiempo, la perspectiva abrumadora de mantener a Eric y Lori sola me impedía tomar acción. Me sentía atrapada, incapaz de hacer un movimiento que asegurara un mejor futuro para nosotros. Han pasado 10 años desde que Lori y yo cortamos lazos con mis suegros. Eric se ha convertido en un joven adulto responsable con un trabajo, y Lori está a punto de comenzar la preparatoria. Está emocionada con su nueva mochila y libros de texto, anticipando con entusiasmo este nuevo capítulo en su vida. A pesar del pasado, la actitud de Jerry hacia Lori sigue sin cambiar, pero ella ahora enfrenta el futuro con resiliencia y el apoyo constante de su hermano y mío. Aunque la relación de Lori con su padre, Jerry, está tensa, ella suele decir, mientras Eric y mamá estén de mi lado, eso es todo lo que importa. Un sentimiento que tanto calienta como entristece mi corazón. La emoción de Lori por comenzar la preparatoria me trajo alegría, pero nuestra breve felicidad pronto se vio rota por una fea confrontación. Jerry descubrió los nuevos útiles escolares de Lori y estalló en furia. ¿Qué es esto? ¿Estás planeando ir a la preparatoria? Te hemos criado hasta aquí, y ni siquiera eres nuestra hija real. Deja la escuela y empieza a trabajar para pagarnos todo, gritó. Hemos gastado, gritó Jerry, su furia intensificándose mientras desgarraba los libros de texto de Lori y destruía su nueva mochila, lanzando los restos al patio embarrado. Me aseguraré de que tu mamá se entere de esto, dijo con desdén, marcando a Margaret. Ella llegó rápidamente, claramente disfrutando del conflicto. ¿Quién te crees para planear ir a la preparatoria con nuestro dinero?, espetó Margaret. Deberías estar agradecida de haber podido ir siquiera a la secundaria. Consigue un trabajo tan pronto como te gradúes y dánoslo todo, añadió con resentimiento. Janice, deberías estar agradecida de que siquiera cuidamos a tu hija ilegítima. Ustedes dos no son más que una mala influencia para Eric, no valen nada, salgan de aquí. Lori y yo estuvimos bajo la lluvia torrencial, recogiendo sus útiles escolares dispersos y arruinados. Las duras palabras de Jerry y Margaret resonaban a nuestro alrededor mientras la lluvia empapaba nuestro cabello y se mezclaba con nuestras lágrimas. Con Eric ya mudado e independiente, no teníamos ningún resguardo contra su hostilidad. Intercambiando una mirada con Lori, llegamos a un acuerdo no dicho, no nos quedaba nada en esa casa. Esa noche, empacamos nuestras cosas apresuradamente y nos fuimos, decididas a comenzar de nuevo, libres del ambiente tóxico y las palabras dolorosas que habían plagado nuestras vidas. Esta decisión, aunque desgarradora, fue nuestro primer paso hacia un futuro en el que esperábamos encontrar paz y reconstruir nuestra dignidad lejos de las sombras del desprecio. Después de un periodo tumultuoso, Jerry y Margaret sorprendentemente aceptaron el divorcio sin objeciones. Sin otro lugar a donde ir, Lori y yo buscamos refugio con Eric. Inicialmente, se sorprendió al vernos en un estado tan desarreglado, cubiertas de barro y empapadas por la lluvia, pero rápidamente entendió la gravedad de nuestra situación y nos recibió en su hogar con los brazos abiertos. Una vez instaladas con duchas calientes y ropa limpia, Eric preparó algunas bebidas reconfortantes mientras nos reuníamos para discutir nuestros próximos pasos. Recibí una llamada de papá antes, comenzó Eric, frustración evidente en su voz. Dice que está divorciando a mamá y me dijo que nunca los dejemos entrar a la casa otra vez. También quiere que deje mi trabajo y tome la tienda familiar, pero ya no puedo soportarlo a él ni a abuelo. Escuchando esto, mi corazón se apenó por Eric. Desde joven, había estado atrapado en medio del drama familiar y las expectativas de sus suegros. Lo soporté mientras papá y mamá estaban casados y mientras Lori estaba en esa casa. Pero eso ya no es el caso, ¿verdad?, dijo con una sonrisa traviesa. ¿Qué tal cambiar de escuela? Lori, me están transfiriendo a otro estado. Podemos mudarnos todos allí y mantenerlo en secreto de papá y de la abuela. La propuesta entusiasta de Eric iluminó el rostro de Lori. Definitivamente estoy dentro, exclamó. Confiar tanto en Eric siempre me había hecho sentir culpable, pero su plan parecía nuestra mejor opción. Con una determinación renovada, todos acordamos empezar de nuevo. Todo se resolvió rápidamente después de esa decisión. Unas semanas después, estábamos instalándonos en nuestras nuevas vidas en un estado diferente, abrazando la promesa de un nuevo comienzo. Lo que Jerry y Margaret no se dieron cuenta, y lo que Lori había subestimado a menudo, era su propia brillantez. Siempre había sobresalido en sus estudios, solo a su propio ritmo, desarrollándose de manera diferente a los demás. Ahora, libre de las sombras del desprecio y el juicio, estaba lista para brillar a su manera. Lori se destacó brillantemente, aprobando el examen de admisión a una prestigiosa escuela secundaria en nuestro nuevo pueblo. Para asegurar una ruptura total con nuestro pasado, ambas cambiamos nuestros números de teléfono,
cortando todo vínculo con Jerry y Margaret. Eric, sin embargo, mantuvo su línea abierta, manteniendo una comunicación mínima solo para evitar intentos desesperados por parte de ellos para encontrarnos. Han pasado ya 10 años. Lori se ha convertido en una joven segura de sí misma, y Eric ha construido una carrera estable. Todos hemos vivido en paz, disfrutando del anonimato de nuestras nuevas vidas. Hoy marcó una ocasión rara, una cena familiar en la que nos reunimos todos para celebrar cuánto habíamos avanzado. Decidí vestirme un poco, sintiendo la alegría de ver a mis hijos juntos. Mientras esperaba en el restaurante, una voz familiar interrumpió mis pensamientos. «¿Eres tú, Janice?». Me giré, atónita al ver a Jerry y Margaret. Jerry, ahora calvo y regordete, y Margaret, con el cabello completamente blanco y la postura encorvada, parecían sacados de un cuento de hadas sombrío. ¿Dónde has estado durante 12 años? Janice, nos hemos preocupado. ¿Sigues molesta porque llamamos a Lori hija de una aventura? Vuelve. No hemos visto a Lori y a Eric en años. ¿Dónde están mis hijos? Jerry se desbordó, con un tono desesperado. Margaret, con una voz áspera y estridente, añadió, vuelve, ahora estamos en una situación terrible. Me quedé congelada por un momento, sintiendo una ola de emociones encontradas, pero luego, el peso de todo lo que habíamos soportado y superado me dio fuerza. Calmadamente, respondí, creo que estás equivocado. No soy la persona que solías conocer. Mis hijos y yo hemos construido una vida lejos del dolor que causaste, y no tenemos intención de regresar a esa pesadilla. Cualesquiera que sean las dificultades que enfrentas ahora son fruto de tus propias acciones. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y caminé hacia el calor del restaurante donde Eric y Lori estaban esperando. Sonreí, sabiendo que nuestro pasado ya no tenía poder sobre nosotros. Ya habíamos seguido adelante, juntos, más fuertes que nunca. A medida que las risas se apagaron, el peso de las absurdas demandas de Jerry parecía disiparse en el aire. Eric, Lori y yo estábamos unidos, completamente desvinculados de la desesperación y el derecho que Jerry y Margaret mostraban. ¿Servirte por el resto de mi vida?, dije, mi voz firme y decidida. Después de todo lo que nos hiciste pasar, eso nunca va a suceder. Hemos construido una vida lejos de ti, una vida de paz y felicidad. No te debemos nada. El rostro de Jerry se volvió rojo de indignación, pero estaba demasiado sorprendido para responder. Margaret, claramente avergonzada, trató de suavizar la tensión, pero su voz aguda solo añadió incomodidad. Todos hemos cometido errores. No, solo sigamos adelante, por el bien de la familia. No querrías vernos sufrir, ¿verdad? Eric sacudió la cabeza, una expresión de lástima cruzando su rostro. No creo que entiendas. Seguimos adelante porque lo necesitábamos. Creamos una vida sin la toxicidad que ustedes trajeron a nuestro hogar. No hay vuelta atrás. Lori, irradiando confianza, dio un paso adelante. Solían llamarme una carga, una hija de una aventura, y ahora quieren reclamar mérito por mi éxito. No pueden hacer eso. He salido adelante sin ustedes, y seguiré prosperando sin ninguna asociación con ninguno de ustedes. Jerry, frustrado y acorralado, intentó un último intento de control. ¿Ahora piensan que son mejores que nosotros? Solo esperen a fallar, y volverán arrastrándose. Eventualmente nos necesitarán. El aire se volvió tenso nuevamente, pero pude ver que sus palabras ya no tenían poder sobre nosotros. Eric cruzó los brazos, su mirada fija y tranquila. No, no lo haremos. Esto es un adiós, para siempre. Sin decir una palabra más, nos dimos la vuelta y nos alejamos, dejando atrás el pasado de una vez por todas. Los tres caminamos hacia el restaurante. El calor y la luz adelante nos dieron la bienvenida a un futuro creado por nosotros. Al sentarnos para la cena, el ambiente estaba lleno de risas y ligereza, la clase de alegría que proviene de saber que nos habíamos liberado de las cadenas del resentimiento y la amargura. Al mirar a mis hijos, tan fuertes, exitosos y amables, sentí un abrumador sentido de orgullo. Habíamos recorrido un largo camino, y sin importar lo que nos deparara el futuro, sabía que lo enfrentaríamos juntos, sin las cadenas del pasado. ¿Por qué necesitaríamos tu perdón?, respondió Lori con una sonrisa segura. Me voy a casar pronto, así que el hijo del empresario está fuera de la mesa. ¿Y tomar el negocio familiar? Estoy comenzando mi propio negocio, así que parece que tendrá que cerrar. ¡Qué pena! El rostro de Jerry se puso pálido, y sus ojos desesperados se volvieron hacia mí. Janice, vas a volver, ¿verdad?, suplicó, con la voz temblando de necesidad. Me mantuve firme, mi determinación inquebrantable. No, Jerry, hemos terminado, respondí, con voz clara y fuerte.
Había construido una nueva vida con mis hijos, una de éxito, paz y felicidad. No había vuelta atrás a las sombras del pasado. ¿Por qué volvería a esa casa? ¿Quién querría ser una sirvienta allí? Añadí con un toque de diversión ante la absurdidad de su petición. Luego, levantando mi mano izquierda, mostré un anillo brillante. Además, he seguido adelante. Ahora estoy casada de nuevo, así que no volveré. El rostro de Jerry se torció con incredulidad. ¿Te volviste a casar sin decírmelo? No aceptaré esto, gritó, lanzándose hacia mí, su mano intentando alcanzar el anillo. Pero antes de que Eric pudiera intervenir, otra figura se intercaló entre nosotros. ¿Hay algún problema con mi esposa?, preguntó Bruce con calma, su presencia imponente sin agresividad. Su llegada cambió todo el ambiente. Jerry vaciló, su bravata desmoronándose mientras intentaba medir al hombre frente a él. ¿Quién te crees?, gritó, inflando el pecho en un último intento de parecer intimidante. Soy el esposo de Janice, y hasta donde sé, ustedes dos se divorciaron hace más de una década. De hecho, yo fui el abogado que manejó el caso, dijo Bruce, su tono firme, sin impresionarse por el estallido de Jerry. La expresión de Jerry flaqueó, sus ojos se abrieron con la realización. Así es, añadí, sintiendo una profunda satisfacción. Bruce me ayudó con el divorcio, y después de un tiempo, nos enamoramos y nos casamos. El rostro de Jerry se enrojeció de ira, su frustración desbordando. Un abogado. ¿Crees que eres mejor que yo solo porque tienes dinero?, gruñó, tratando de retomar el control de la situación. Escuchen todos. Janice es mi esposa, y Eric y Lori son mis hijos. Ustedes no son más que un obstáculo. Su voz se elevó en un grito desesperado y furioso mientras cargaba contra Bruce como un toro. Pero Bruce, sereno y tranquilo, se apartó con facilidad. Jerry, incapaz de detener su impulso, tropezó y cayó al suelo con un estrépito torpe. Un grito patético escapó de él al golpearse contra el pavimento, completamente derrotado. Lori, Eric y yo intercambiamos una mirada, conteniendo la risa que amenazaba con escapar. La escena era casi demasiado ridícula para creer, pero una cosa estaba clara: Jerry y Margaret ya no tenían poder sobre nosotros. Oh, no, gritó Margaret con desesperación desde la distancia. Todos miramos, conteniendo el aliento, mientras Jerry yacía tendido en el suelo. Los perdonaré a todos si me escuchan ahora, gritó, claramente más herido en su orgullo que en su cuerpo. Pero ninguno de nosotros se movió, sus palabras vacías ya no tenían influencia sobre nosotros. La caída lo había sacudido, pero no de la manera que esperaba. Parecía la metáfora perfecta para el fin de cualquier control que pensaba que le quedaba. Vacilé por un momento, insegura de cómo reaccionar, pero la presencia constante de Bruce me ancló. He llamado a una ambulancia, dijo en voz baja, su mano reposando tranquilizadora en mi brazo. Ellos se encargarán de todo desde aquí. Lori, con una frustración palpable, cruzó los brazos con un suspiro exasperado. Eres demasiado amable, murmuró, deberías haberlo dejado allí. Eric, percibiendo la tensión y ansioso por aliviar el ambiente, intervino. Oigan, tenemos una reserva para cenar pronto. No dejemos que este lío arruine nuestra noche. Su recordatorio nos devolvió al momento. Una celebración familiar nos esperaba, y esta escena ya no tenía cabida en nuestras vidas. Con una última mirada a Jerry y Margaret, nos dimos la vuelta y nos fuimos, dejando que sus palabras desesperadas se desvanecieran en el fondo. Por primera vez en años, me sentí libre. Su dominio sobre nosotros se rompió, y fue un alivio alejarnos, sabiendo que habíamos terminado con sus manipulaciones para siempre. En los meses que siguieron, escuchamos a través del chisme que el negocio en quiebra de Jerry finalmente había colapsado. Bruce lo mencionó una noche, después de escuchar de un contacto inmobiliario. Aparentemente, Jerry había culpado de su caída a la lesión de su caída, alegando que le impedía trabajar. Margaret había tenido que equilibrar el hogar y los restos de su negocio fallido, pero ni siquiera ella pudo mantenerlo a flote. Reflexionando sobre la noticia, no pude evitar pensar en el karma. Lo que se siembra se cosecha. Su crueldad y egoísmo los habían llevado a este punto, y no había nadie que los rescatara. En una brillante tarde de domingo, mientras nos preparábamos para la boda de Lori, me paré frente al espejo, ajustando el ajuste de mi vestido. Era un momento hermoso, uno que nunca imaginé que llegaría tan perfecto. Te ves impresionante, dijo Bruce, entrando en la habitación con una sonrisa suave, sosteniendo 2 trajes. ¿Cuál crees que debería usar? Nunca pensé que estaría aquí, preparándome para llevar a Lori por el pasillo. Se siente surrealista. Sus palabras calentaron mi corazón. Ver a Bruce tan feliz, tan orgulloso de ser parte de nuestra familia,
hizo que todo lo que habíamos pasado valiera la pena. Habíamos llegado a un círculo completo, y mientras miraba el amor y la